Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, es un gusto nuevamente saludarlos en Diálogos de Frontera. Este programa que realiza la Universidad Católica de Oriente con la producción de Cable Plus, TV y toda la red de canales del Oriente Antioqueño. ¿Has visto en algún momento en los alimentos unos rótulos de un color negro? ¿Has tomado la decisión de cambiar o no tomar un alimento por estos rótulos? Pues el día de hoy, con ayuda de los expertos, vamos a tratar de comprender, de analizar mejor del por qué y para qué sirven este tipo de sellos, para qué están dispuestos ahí cuando nosotros vamos a un supermercado. Para ello tenemos una invitada muy especial. En primer lugar, la doctora Ana María Aristizábal Montoya, quien más adelante haremos una presentación más en detalle. Y al padre José Raúl agradecerles como siempre el contexto que hace con nosotros en Diálogos de Frontera. Un saludo muy especial, doctora Ana. Un gusto saludarlos y pues muchísimas gracias por la invitación. Padre Raúl. Jesús David, qué bueno encontrarnos nuevamente en este programa. Ana María, bienvenida a Diálogos de Frontera. Así que, queridos televidentes y familias, el programa va a estar muy interesante y además práctico. Vamos a ver una nota con los expertos para que introduzcan de manera general el tema en el día de hoy. El tema de la etiqueta nutricional es bastante importante para los consumidores. Es necesario que nuestros consumidores conozcan que esa etiqueta tiene una intención clara y es hacer compras conscientes, adquirir alimentos que sean no solamente calidad desde la inocuidad, sino también alimentos saludables y nutritivos. Cuando hablamos de alimentos nutritivos, buscamos alimentos que desde la etiqueta primero tengan pocos ingredientes. Lo ideal es revisar entre esos ingredientes que existan menos de 5 de ellos y tratar de garantizar que entre los 3-4 primeros ingredientes no se encuentre el azúcar, que no se encuentren productos químicos de los cuales como consumidores no tengamos claro qué son. Muchos alimentos traen ingredientes que son industrializados, que realmente no son muy buenos para nosotros. La gama es muy amplia, pero en este espacio les podría decir ingredientes cuyo nombre no sea familiar para usted como consumidor. Entre más naturales sean los ingredientes, muchísimo mejor. Es decir, si estoy buscando una harina integral, el primer ingrediente del producto debería ser harina de trigo integral, no otro tipo de productos. Si estoy buscando, por ejemplo, una proteína, un concentrado de proteína, su primer ingrediente debería ser concentrado de proteína o proteína y no azúcares. Ese es el mensaje. Otra cosa importante, nos vamos a encontrar que gracias a la resolución 2492 de 2022, las etiquetas traen un octágono. Ese octágono lo que busca es informarnos sobre los excesos que tiene ese alimento o ese empaque. Nos vamos a encontrar el sello de exceso en grasa saturada, en azúcares, cuando contienen edulcorantes, cuando hay exceso de sodio. Estos excesos deben informarnos como consumidores y darnos un mensaje muy claro. Este alimento no lo debería consumir o minimizar su consumo. Otro mensaje de esos sellos es, entre menor número de sellos, mucho mejor. O caso contrario, a mayor número de sellos es un alimento que es menos seguro para mí. Último mensaje, entre ese etiquetado nos vamos a encontrar con un sello que es un chulito azul. A ese chulito casi no le hemos hecho publicidad y no lo hemos promocionado. Ese chulito lo tienen los alimentos que realmente son muy saludables. Para que un alimento adquiera ese chulito azul, no debe contener ninguno de los octágonos. Es decir, un alimento que tiene el chulito es un alimento que no es alto en grasas saturadas, ni en azúcares, no contiene edulcorantes, no es alto en sodio. Son mensajes que debemos conocer. La intención no es satanizar los alimentos, la intención es consumirlos y entre mayor número de sellos tengan, disminuir la frecuencia en su consumo. Si es algo esporádico no tendría problema, pero disminuir su consumo. Tratar de garantizar eso y al momento de hacer la compra ser muy conscientes de ello.
Hemos escuchado a los expertos en torno a estos sellos. Alimentarnos bien, calidad de vida, salud, enfermedad. Son palabras que saltan inmediatamente cuando nos encontramos ante la decisión de comprar o no un producto o algo para darle a nuestros hijos. El tema de la alimentación integral, saludable, entre otros. Ese es nuestro tema. Padre José Raúl, son muchos los imaginarios que empiezan a aparecer en las personas cuando se acercan desde el consumo, que en este caso es necesario porque es lo que todos los días requerimos para nuestra supervivencia, pero ¿qué tiene que decirnos para contextualizar el día de hoy en Diálogos de Frontera frente a lo que vamos a tratar? Jesús David y todo el público que nos está escuchando, quiero iniciar haciendo una reflexión en torno a la antropología. El ser humano es un ser que constantemente está construyendo mundo. Desde los momentos de la evolución del ser humano, el animal solo tiene un entorno, pero el ser humano construye mundo. Cosas como estas. Cuando apareció el juego y del juego la persona o aquella persona, el Homo sapiens, ponía en el juego a cocinar un venado, ya hubo un cambio en su misma fisionomía y en su organismo. Casos como estos. Posible que el rostro fuera muy grande, pero al cocinar el alimento se da una unidad entre el alimento, la cultura y la fisionomía del mismo ser humano. Con esto estoy diciendo un primer punto, que la alimentación tiene que ver bastante con la fisionomía, con la persona y que también es cultural. El segundo punto que pongo también en reflexión es dice Byung-Chul Han, uno de los grandes autores que se están leyendo en este momento, que en un mundo globalizado va creando una cultura homogénea y dentro de esa cultura homogénea lo que nos va a distinguir va a ser la gastronomía. Podemos tener muchos estereotipos en el vestir, en el hablar, pero la gastronomía nos va a identificar. Cómo la gastronomía hace parte de la cultura. Y el tercer escenario para reflexionar acá es de Yuval Noah Harari, en ese texto de Animales a dioses, dice él, en un mañana nos han cambiado la agenda. Entonces, en el pasado mucha gente moría por hambre. Hoy en día la gente está muriendo por obesidad, quizás porque no hay una alimentación sana, desmensurada. Anteriormente la gente moría por las guerras, hoy muere de suicidio. Entonces, estas tres relaciones. La primera, la parte cultural, porque crea mundo al cocinar esa carne, hay un cambio fisiológico. Lo segundo es una cuestión cultural, territorial. Y lo tercero, el problema de la obesidad. Todo esto como para enmarcar lo que Chile fue uno de los países que inició hablando de esa advertencia de la etiqueta en muchos productos porque tienen mucho sodio, muchas grasas o mucho azúcar. Todo esto va cambiando la cultura y quizás también va cambiando el fenotipo de cada persona. Gracias, Padre Raúl, por ese encuadre. Para ello, entonces, frente a lo que el Padre nos plantea, tenemos a la doctora Ana María. Ella es ingeniera de alimentos, es especialista también en alimentos y magíster en innovación y nutrición alimentaria. Doctora Ana María, ¿qué son estos rótulos? ¿De dónde aparecen? ¿Y por qué los estamos viendo cada vez con mayor frecuencia, inclusive en unos tamaños que ocupan gran parte de un producto? Claro que sí, Jesús David. El surgimiento, como bien lo mencionaba el Padre Raúl, se da, pues digamos, en una armonización que busca unificar estrategias, ¿cierto?, que protejan la salud pública de los consumidores. Fue un pionero Chile en hacer este proceso, siguió pues México y otros han ido incorporando el rotulado. El tamaño está establecido a través de una norma, ¿listo? Entonces, básicamente es por el tamaño del producto o el alimento. Y con este tamaño, lo que busca es que el consumidor
solo al pararse en la estantería puede identificar si el producto es alto en alguno de los nutrientes que mencionaba el padre, para que tome de allí pues su decisión de llevarlo o no en el mercado. Ok, entonces esos rótulos que vamos identificando están de cierta manera normatizados, o es simplemente que le dio a cierta industria etiquetarlos o corresponden a un marco jurídico en Colombia. Claro que sí, corresponden a un marco jurídico. De hecho, creo que nos dimos cuenta por redes sociales que los grupos de interés, colectivos sociales estaban haciendo mucha presión, y de hecho esta se llama la ley de la comida chatarra. A mí no me gusta ese rótulo porque realmente creo que ningún alimento debería denominarse chatarra, pero digamos que se puso en contexto cuando el gobierno sancionó una ley que ponía unos sellos redondos, pero luego llegó esta ley que se sancionó el Congreso y la norma especificó que debíamos llevar octágonos. Esto pues obedece a unos estudios muy rigurosos en los que se demuestra que realmente el octágono es el que genera una alerta en el consumidor. Entonces, efectivamente está regulado y obliga a los alimentos ultraprocesados a que los lleven. Algunos están exentos y pueden llevar incluso un sello que es como un chulito en el cual nos dicen que son buenos para la salud, cuando no tienen ningún exceso de sodio, de azúcar, de calorías, o incluso no tienen edulcorantes añadidos. Qué interesante una parte que menciona que son ultraprocesados. Normalmente cuando nos dicen son ultraprocesados y partimos, inclusive se nos queda en el imaginario como de ciertos alimentos. Ah, es que eso es ultraprocesado, pero realmente podríamos comprender e identificar los ultraprocesados sin tener esos códigos. Es decir, si fuésemos a un supermercado donde no tuviéramos los rótulos, nosotros podemos identificar qué es un ultraprocesado, en qué se distingue de los demás productos. Claro que sí. Los ultraprocesados básicamente los vamos a encontrar empaquetados, y si nos vamos a la parte posterior del empaque vamos a encontrar una gran lista de ingredientes, aditivos y demás. ¿Qué significa? Que a veces tomamos grasas, azúcares y muchos otros elementos para lograr llevar al consumidor un producto que sea agradable a su gusto, ¿cierto? Pero estamos llevándolo a un tratamiento térmico, una cocción, a unos procesos que hacen que no sea un alimento con un tratamiento mínimo, como por ejemplo desinfectarlo o darle una cocción, ¿sí? Una leche, por ejemplo, es un alimento que solamente se le da un tratamiento térmico donde se le matan las bacterias, no se le ponen conservantes, por eso las tenemos almacenadas en refrigeración o las almacenamos al ambiente si el empaque lo permite para conservarlo. Entonces, esa es la manera en que podemos identificar, también teniendo en cuenta que, por ejemplo, los alimentos que se preparan en un establecimiento como una panadería, ¿cierto?, no corresponden a un ultraprocesado, o los alimentos que naturalmente consumimos a través de la compra en una legumbrería, en un sitio donde hacen trozos de fruta, jugos, etc. Ok, o sea que podemos precisar que cuando veo un alimento, por ejemplo una carne que está empacada al vacío, no es un ultraprocesado, un lácteo que pasó por temperatura. Ahora yo podría identificar un lácteo que tiene, no sé, un edulcorante en particular, un sabor en particular, un cambio vitamínico en particular, ya pasaría de ser un producto normal a un producto ultraprocesado. Tenemos en los productos en general, pues revisamos etiqueta, ¿cierto? Porque esa es la recomendación, revisar qué nos declara el fabricante. Entonces, ese es el primer rotulado, que nos permite identificar la cantidad de ingredientes que están adicionados y que es algo muy importante, que verifiquemos el orden, ¿cierto? Si estoy consumiendo un derivado lácteo, pues lo primero que mínimo debo encontrar es que sea leche, ¿cierto? Y de ahí seguramente si me están diciendo que me lo endulzan, le ponen fruta, que eso corresponda realmente y que no sea un producto con sabores artificiales o con sustancias pues que van a generar un riesgo para la salud, por ejemplo. En particular pasa con algunos productos que son, no digamos engañosos, sino que confunden. Es decir, consumo un yogur, pero voy a revisar y resulta que en ningún apartado aparece que es un yogur, sino que nos dicen que es una bebida de yogur. Cosas como esas. Qué bueno escucharla, doctora Ana María, porque entonces a las personas que nos están viendo, a las familias, digamos, se le quedaría en el ambiente de que, bueno, revisemos de una mejor manera qué voy a consumir
y que realmente eso que me están diciendo que voy a consumir es o procesado o no está procesado o es ultraprocesado, que esto está totalmente alineado a los sellos y rótulos que encontramos. Vámonos a un corte en Diálogos de Frontera y ya regresamos con este programa tan interesante sobre los rótulos y sellos en los alimentos. Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. Desde su creación, la Universidad Católica de Oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano. Hoy responde a la Acción Mundial por el Bienestar denominada Objetivos del Milenio. El Oriente Antioqueño es una región biodiversa, cuenta con páramos, bosques, cuencas y embalses que producen energía. La universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio, pequeños seres vivos llamados también macroinvertebrados que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano. Cuenta con una gran colección de toda la flora existente en la región, un ejercicio fundamental para su conservación. También está conectada con la investigación para la producción agrícola, con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal. Logra producción de material vegetal sano, abundante y de calidad que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones. Para citar solo un ejemplo, todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO. Sumado a estos grandes avances, la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social. El programa del Servicio Educativo Rural, SER, surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica. La inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales, en los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos. El lema de la universidad, a la verdad por la fe y la ciencia, lo ha desarrollado plenamente con mucho éxito. Ha escogido 4 temas de investigación fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad. Estos son la parte de agronomía, la parte ambiental, la parte de educación y la parte de sanidad vegetal. Todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región. De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad. «40 años han sido suficientes para dejar huella en una región que ha sido testigo de nuestra evolución. A lo largo de estas 4 décadas, la Universidad Católica de Oriente ha aportado desde la academia la consolidación de un territorio resiliente, que se preocupa por el desarrollo humano, empresarial, social y cultural, incentivando la esencia propia de su gente luchadora y emprendedora,
que los hace únicos y protagonistas del crecimiento, progreso y futuro prometedor del Oriente Antioqueño. Ciencia, innovación, academia y extensión son los pilares por medio de los cuales se hace real la misión educativa de la universidad. El servicio a la persona humana y a la comunidad, comprometida con el avance científico y tecnológico, orientada a fortalecer aportes al desarrollo de la región del Oriente Antioqueño con proyección nacional e internacional. Con el sello de la calidad como soporte de nuestro servicio educativo, y luego de entregarle al mundo y a la sociedad más de 19.000 egresados en diferentes áreas del conocimiento, identificados por su calidad humana y vocación de servicio, somos conscientes de que el proceso formativo desde el ser fortalece los pilares de la sociedad para el cumplimiento de las metas propias y conjuntas que nos permiten crecer, soñar, actuar y evolucionar hacia un mundo más humano, incluyente y capaz de sobrellevar todas las realidades y salir triunfante de ellas. Hoy, la UCO continúa siendo fiel a los principios fundacionales que le han permitido su permanencia en el tiempo y ganarse un lugar especial en el corazón de cada uconiano que ha recorrido sus aulas de clase, propendiendo por comprender la universidad del futuro, la de los niños que hoy aprenden apenas a leer y que serán quienes en algunos años nos pregunten qué clase de universidad les preparamos. El Oriente Antioqueño anhela continuar cumpliendo el sueño de región hecho realidad, y mientras exista una mínima esperanza de realizarlo, seguiremos abriendo caminos, expandiendo fronteras, siendo intermediarios, protagonistas y actores de la proyección del Oriente Antioqueño por medio de la educación. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Hablar de la regulación legal de las etiquetas en los alimentos nos tiene que llevar no solamente a mirar el espectro normativo nacional, sino internacional. Tenemos que partir entonces de los objetivos del desarrollo sostenible, que en el objetivo 2, que habla de hambre cero, y el objetivo 3, que habla de salud y bienestar, pues justamente hace referencia no solo a que existan alimentos, sino que exista una alimentación balanceada y saludable. En este sentido, desde el Congreso de la República se expide la Ley 2120, que tiene dos objetivos principales. El primero, la generación de entornos alimentarios saludables, y el segundo, prevenir las enfermedades no transmisibles, las conocidas ENT. En este sentido, entonces, se toman medidas como la generación de información para el etiquetamiento de los alimentos, con el propósito de que esta información suministrada sea oportuna, sea veraz y sea de fácil entendimiento para la persona que así consume el alimento. Cabe resaltar que quienes violen la norma están expuestos a sanciones fruto de investigaciones administrativas por parte del INVIMA y parte por la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto en el sentido de que se puede estar incumpliendo justamente con el propósito de generar esos hábitos de alimentación saludables. Adicionalmente, la norma genera una serie de obligaciones no solamente para el productor del alimento, sino para otras instituciones que tienen que ver con, o que tratan mejor y que tienen actividades propias de la educación de las personas. Nosotros, como Universidad Católica de Oriente, al igual que las demás instituciones de educación pública y privada de diferente nivel, tienen la obligación de realizar dentro de sus instituciones algunas actividades y programas justamente tendientes a la generación de educación en torno a la alimentación saludable. En conclusión, la norma busca justamente que este sellado que se hace o que este etiquetamiento que se hace de los productos alimentarios permitan al ciudadano cambiar su conducta alimentaria. Todo ello porque hay enfermedades no transmisibles que, si bien tienen factores biológicos, tienen factores genéticos, tienen factores ambientales, una gran mayoría de ellas están asociados a factores conductuales. Y en esta medida lo que la norma busca es que nosotros cambiemos nuestra conducta y que cada vez tengamos un proceso de alimentación más balanceado y saludable. El día de hoy, queridos televidentes, estamos hablando sobre los sellos, rótulos de estos alimentos que cada vez se hacen más visibles, pero que también nos hacemos la pregunta, ¿son buenos o no? ¿El por qué? Ya hemos aclarado el tema de lo ultraprocesado. También se nos ha invitado por medio de la doctora Ana María que revisemos realmente. Pero quisiera arrancar con esta primera parte del diálogo, y es
¿existen alimentos más o menos dañinos? ¿El hecho de que tenga un rótulo es porque él tiene unas características estrictamente dañinas o son de orden preventivo? ¿O cuál es el objetivo final de estos rótulos en los alimentos? Bueno, catalogar un alimento como malo per se, pues no es una condición que me parezca adecuada, ¿cierto? ¿Qué debemos recomendar? Nada en exceso, ¿cierto? El balance en la alimentación es lo fundamental. Darle prioridad a los alimentos que no tienen proceso, los vegetales, ¿cierto? La transformación propia en casa. ¿Qué pasa con los alimentos que tienen los rótulos generalmente? Son los que usamos como la golosina, como el alimento que vamos a llevar muy comúnmente en la lonchera. Entonces es ahí donde tenemos que empezar como a hacer un alto y a mirar qué podemos llevar o cómo regulamos ese consumo, ¿cierto? Porque lo que buscó la norma inicialmente es prevenir todas estas enfermedades crónicas no transmisibles que ya se ha demostrado que están asociadas a ese consumo excesivo de este tipo de alimentos. Entonces, la idea es que seamos más conscientes de lo que llevamos en el mercado, de lo que le damos a nuestros hijos, de lo que empacamos en la lonchera, para que así podamos tener un menor riesgo. Aquí, la cuña de siempre, es que no todo se lo podemos adjudicar a los alimentos. Hay que dormir bien, hay que hacer actividad física, ¿cierto? No todo depende del alimento. Es un conjunto de acciones que están asociadas a lo que mencionaba el padre ahorita. Esa transformación que vamos teniendo evolutivamente también obedece a nuestros cambios de dinámicas en la sociedad. No es lo mismo la mamá de hace años que estaba todo el día funcionando en la casa, haciendo trabajos que implican un gasto energético elevado, a una mamá que hoy pasa muchas horas sentada en el computador, ¿cierto? Que toma menos cantidad de agua, que no come las frutas suficientes y necesita esa fibra para mejorar su tránsito intestinal. Entonces, realmente ahí es donde hacemos el llamado a ¿qué? A ser muy conscientes de lo que comemos. Sé que nos cuesta a veces preparar la lonchera, ir a hacer las compras, pero ese ejercicio consciente nos ayuda a que podamos tener una alimentación adecuada día a día. En programas pasados, queridos televidentes, si pueden todavía por los canales de la universidad ver estos programas, hablábamos de la alacena inteligente, la nutrición inteligente. Y qué interesante, doctora Ana, que nos mencione esto, porque padre Raúl, usted ahora hablaba del alimento que es distinto a la nutrición y que acá hay un componente también social, cultural, antropológico, es decir, el alimento nos permite unirnos, pero también la elaboración, el manejo de los alimentos da la posibilidad como de que las personas que están alrededor de estos alimentos puedan sentir el afecto, el cariño de quien lo prepara. Pero antes de darle, padre, la palabra, se me venía a la mente algo, y la doctora Ana lo mencionó, queridas familias, sabemos que el día a día es acelerado, pero qué bueno tomarnos los tiempos a partir de estos mecanismos de prevención para preparar apropiadamente, sanamente, de la mejor manera los alimentos. Es decir, la elaboración se vuelve también cúltica. Hay culturas en Colombia donde el alimento que no es ultraprocesado en el sentido de que va un paso a paso, pero que en sí el alimento conserva su identidad. Y eso es muy bonito. Hay alimentos de preparaciones muy largas, pero que el resultado es muy sano y que nos presenta la diferencia clara entre alimentarnos o llenarnos, no sé si será la expresión, perdónenme lo burdo, o la nutrición. Y en eso pues ustedes nos dan cátedra al respecto. Padre Raúl. Con respecto a lo que estaba exponiendo, está esa diferencia entre alimentarse y comer. La persona que se alimenta es una persona consciente porque sabe de cada uno de los nutritivos que va a tener estos alimentos. En cambio, el comer no lo hace consciente, sino simplemente, como bien lo decía, un llenarse. Entonces, el alimentarse es del ser humano y es de una persona culta y es de una persona que piensa también en su salud. El segundo aspecto que es importante resaltar y es comer de una manera armónica para mantener la salud. Es que la salud no es solo el deporte, no es solo el descanso, sino que tiene que ver de la alimentación, mucha parte. Y en esto de la alimentación, que usted ahora también lo decía,
viene la parte cultural. Una de las características del hombre contemporáneo es que vive veloz, no tiene tiempo para nada, y como no tiene tiempo para nada, no tiene tiempo para saborear, para alimentarse, sino solo para comer. Y en este sentido uno ve la cultura individualista, incluso americana, como es tan individualista y vive de tanto afán y está absorbida por el trabajo, por el capitalismo, muy pocas veces tiene tiempo para reunirse, para compartir con los demás y alimentarse en el buen sentido de la palabra. Entonces no hay esa pausa, no hay ese ritual. La gran mayoría de las culturas que nos anteceden siempre tienen el ritual del comer. El comer porque es un reconocimiento del otro. Incluso el término que se utiliza es el ágape. Mucha de la parte cultural ha nacido del ágape, el encontrarnos para alimentarnos, para disfrutar, para discutir, porque la vida está ahí. La vida es un alimento y van pasando cada uno de nuestros escenarios. Lo otro que también a nivel antropológico aparece son los sabores que el ser humano va adquiriendo todos los días. Por ejemplo, creo que en Canadá a los niños ya no les dejan comer nada de azúcar. Nada de azúcar, entonces las papilas gustativas ya no tienen ese sabor. Hay colegios ya aquí en este Oriente que no permiten que en las tiendas vendan ciertos dulces o que les lleven ciertos dulces, ya hay unas restricciones. Entonces aquí hay un cambio de cultura, pero a veces también el cambio de cultura va afectando también algunas costumbres que se tienen como comunidad, como personas, como familia. Padre Raúl, claro, pone en el tapete pues, algunas festividades que tenemos los colombianos donde el dulce, ciertos alimentos caen sobre la mesa. Pero quiero quedarme antes de irnos al corte con un mensaje que muy bien la doctora Ana nos mencionaba y el padre Raúl. Que tu alimento sea tu medicina tu alimento. Un principio que algunas culturas han tenido para su alimentación sana. Porque no es entrar como en una pelea o en una lucha o en un exceso de contrarios y también que perturba la mente de saber qué, cómo y cuándo lo debo comer. Porque también hay que saber leer el cuerpo. El cuerpo manifiesta a partir de medios externos qué está requiriendo. Y es muy bueno saberlo leer para consumir el alimento que en ese momento debo tener para nutrirme de la mejor manera. Seguimos en Diálogos de Frontera con los sellos y rótulos de los alimentos. También una perspectiva filosófica desde lo social, lo cultural, porque no es solo el acto, sino que realmente va más allá, como es en encontrarnos alrededor de los alimentos en nuestra sociedad. Ya regresamos.
Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Yo soy Hugo. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy Hugo. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola, profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Yo soy Hugo. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy Hugo.
Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. No, porque pues la verdad no siento que pues desde mi punto de vista no es necesario pues como revisarla, aunque en algunos productos sí siento como la necesidad de ver de pronto la cantidad de azúcar o de calorías pues que uno puede consumir por porción. No, la verdad nunca me he preocupado pues como mirar los alimentos que como en realidad, no, jamás. Sí, usualmente suelo concentrarme mucho en los excesos del sodio y porque yo tengo una condición, se puede llamar condición, y es que yo sufro de colesterol y triglicéridos altos, entonces me toca revisar mucho la tabla de los azúcares de los alimentos. No, nunca la miro porque pues no está como en mis prioridades realmente. Hemos escuchado las voces de los expertos. Hemos logrado identificar alcances de estos sellos y de estos rótulos. Doctora Ana, ¿será que los sellos o esa imagen tan visible en un alimento hace que nos acerquemos a ellos de manera prevenida o preventiva? ¿Qué hace o qué repele para tomarlo o no? Porque algunos podrían empezar a decir, no, es que eso lo que me hace es prevenirme, me previene no de algo, de una enfermedad o de un factor riesgoso para la salud, sino como que me aleja, me coarta también la libertad. ¿Realmente la naturaleza de estos sellos es en este sentido o evitar el consumo o hacia dónde va? Bueno, realmente la norma pues tiene un espíritu de la protección del consumidor y especialmente proteger a nuestros niños y niñas respecto a ese consumo excesivo de alimentos. ¿Qué es lo que sucede? Que la norma siempre nos ha quedado debiendo algo y es la educación nutricional. Antes de que tuviéramos sellos teníamos una tabla nutricional, unos elementos distintivos ahí con números y demás que incluso ni el nutricionista sabía interpretar. Entonces, esto debe ir acompañado de un trabajo de educación, ¿cierto? Para que tengamos claro la importancia de distribuir adecuadamente la ingesta de alimentos, ¿cierto? ¿Qué alimentos escogemos para consumir? ¿Cuándo adquirimos los productos que están en la estantería en el supermercado? ¿Con qué frecuencia los incorporamos en la dieta? Entonces, el llamado es a que tengamos una lectura, o sea, que identifiquemos qué productos tienen exceso y que también la industria, ¿cierto?, empiece a buscar la manera de disminuir estos sellos, porque hay maneras de hacerlo. Entonces es un llamado a toda la sociedad para que pensemos a futuro, en disminuir esa carga que va a tener a futuro la salud pública por los altos riesgos de enfermedad asociados a un consumo excesivo de este tipo de alimentos. Es decir, que un producto que hoy tiene un sello de cierta característica, el día de mañana podría desaparecer y ya tener un chulito de que es de mayor beneficio para la salud humana. Claro que sí, no puedo decir aquí ninguna marca porque no la cobran en la pauta, pero si nos fijamos, algunas grandes empresas han hecho un ejercicio de retirar azúcar añadido a productos en el mercado. Entonces, de esta manera, digamos, se han librado de ponerle este sello de exceso en azúcar. ¿Y qué están haciendo a su vez? Educando al consumidor para que consuma alimentos con su sabor natural, con su acidez natural. Yo creo que todos hemos empezado a probar el yogur griego que no tiene azúcar y nos hemos ido habituando porque igual no lo consumimos solo, lo mezclamos con fruta que tiene un azúcar natural, ¿cierto? Que tiene fibras, que lo podemos incorporar en la dieta sin ningún tipo de restricción, pese a lo que digan por ahí la gente en redes sociales, y lo podemos llevar en nuestra dieta de una manera muy balanceada, que podemos incorporar con agua, por ejemplo, para pasar los alimentos y así nos quitamos estas bebidas con sellos en cualquier momento, que regulemos el tamaño de la porción, que eso también es importante. De hecho, cuando surgió en Estados Unidos una alerta, cuando estaba el gobierno de Obama, ¿cierto? Empezaron a
preocuparse que la industria lo que tenía era unas porciones muy grandes y nos pasa igual a nosotros. Entonces nos consumimos una bebida de 600 mililitros cuando lo racional sería que nos tomáramos la tercera parte de esa bebida. Entonces ahí es donde nos estamos exponiendo a un exceso de alimentos y eso es lo que tenemos que buscar regular. Qué bueno poderla escuchar, pero entonces surge la pregunta, aquellos alimentos que no tienen el sello, ¿los podemos comer en una mayor cantidad o no porque no tengan el sello son más sanos para el ser humano? Bueno, aquí hay que hacer una invitación muy importante y es que cuando tengamos la posibilidad de que un nutricionista, dietista nos valore, es fundamental. ¿Por qué? Porque se necesita tener claro cuál es nuestro requerimiento diario, ¿cierto? Para cubrirlo adecuadamente. No porque un alimento no tenga un sello termina siendo benéfico, sino que lo que tenemos que lograr es un balance en la ingesta de los alimentos. Los alimentos son el combustible que requerimos para hacer todas nuestras funciones fisiológicas y responder a todo nuestro día a día. Pero ¿qué necesitamos? Consumirlo todo en un balance. Entonces, no porque un alimento sea natural, por ejemplo, un vaso de leche, quiere decir que yo me pueda estar tomando 5 vasos en el día, estoy exagerando, ¿cierto? Porque ya estoy excediéndome en el consumo de la grasa que tiene ese alimento. Entonces, ¿cuál es la invitación? A tener un balance en lo que comemos. Démosle preponderancia en el plato a las frutas y los vegetales. La OMS nos invita a comer 5 porciones al día. Evaluemos cómo estamos al respecto. Cuando comemos frutas, tenemos la ventaja de que llegamos a tener saciedad, le aportamos al cuerpo fibra, vitaminas, minerales, y lo que estamos haciendo es que estamos contribuyendo con esa salud. Entonces, para redondear un poco la respuesta a este punto, lo que tenemos que buscar es un balance en la comida. Ojalá, principalmente, que prioricemos lo preparado en casa, ¿cierto? Y que dejemos un poco a un lado lo que viene industrializado, entendiendo que hay alimentos que sí vamos a necesitar adquirir que vienen a través de la industria, como por ejemplo los lácteos, pero otros alimentos vamos a poder transformarlos en casa, adquirirlos en las plazas locales, comprar local, comprarle al campesino que lo produce y vamos a lograr tener una nutrición adecuada. Padre Raúl, en ese tercer bloque hemos entonces conversado un poco sobre prevenirnos, el equilibrio, informarnos, darnos cuenta de que los alimentos hay que saberlos preparar, identificar, consumir, saber qué necesita nuestro cuerpo para que funcionemos muy bien. El ser es un ser biopsicosocial y es un ser también de relaciones, es un ser de símbolos, de encuentros. Qué bonito, porque yo veo en el fondo que esto nos está invitando a sacar un poco más de tiempo para nutrirnos mejor, para preparar mejor los alimentos, para, como hacen algunas culturas, padre, usted vivió en Chile, yo tuve la posibilidad de vivir en Argentina, cómo el alimento pasa a ser algo estrictamente de saciedad a convertirse en algo estrictamente de relacionamiento, de familia, de un consumo moderado, ¿cierto? En pequeñas porciones. Y también evitar esos movimientos pendulares que se están dando hoy, que están de cierta manera confundiendo mucho a jóvenes, que están en crecimiento, y a las personas. Entonces nos vamos a extremos, ¿cierto? En dejar de consumir cierto tipo de alimentos sin darnos cuenta que entonces está ocasionando un debilitamiento en nuestra nutrición. Padre. Escuchándolos a ustedes dos, una de las expresiones que me surge aquí es la que Aristóteles siempre ha recomendado a través de toda la historia: virtud medium. La virtud está en el medio. La doctora Ana María decía que nada en exceso, que nos vuelve a plantear la necesidad de la virtud medium. La virtud está en el medio en todas estas posibilidades de alimentarnos. Lo otro que Jesús David nos hablaba, y es ese concepto de prevención. A mí ese concepto de prevención no me ha gustado mucho, porque cada vez que uno se acerca y dice prevención, ya uno no va a relacionarse de una manera natural y espontánea, sino que ya está aquí en la mente, esto es dañino, esto es malo, cuando no es así.
El problema está es cuando es en exceso. Creo que el término que se debe utilizar más es el comer de una manera cuidadosa, el mirar los alimentos de una manera cuidadosa, no en ese sentido de malo, de prevención. Y lo tercero, pues me viene hacia la mente a partir del Papa Francisco en esa encíclica que está hablando de una ecología integral. Es que la ecología integral tiene que ver también con la manera como nos alimentamos, y es que la manera que nos alimentamos tiene que ver con el consumo. Hay que cambiar estilos de vida que ayuden más al medio ambiente, ayuden más al cuidado de nosotros, la salud, al bienestar de nosotros. Entonces, nuevos estilos de vida, y nuevos estilos de vida inicia con nuevos estilos de consumir. Qué bueno, padre, que haya tocado ese tema para cerrar este tercer bloque. El oriente antioqueño se ha distinguido por la agricultura. El oriente antioqueño se ha distinguido por la producción de cárnicos, industrias especializadas en alimentos, en frutas, verduras. Pero a lo largo de los últimos años hemos dejado de consumir ciertos alimentos que han sido propios de nuestra tradición cultural, muy antiguos. Y afortunadamente por estos programas, por personas como la doctora Ana María y algunos nutricionistas, se nos ha invitado a recuperar ciertos alimentos tradicionales. Se nos ha invitado a llevar y a ir a las galerías, a las plazas de mercado, a buscar esos alimentos que se habían como que se habían dado de baja o que habían quedado de baja usanza, ¿no? Y que realmente tienen un alto contenido de fibra, de nutrientes, y que inclusive los jóvenes no los consumían o no los conocían. Hoy ya se están volviendo en productos de exportación, los estamos volviendo a consumir, estamos haciendo dulces, entre otros. Así que, padre, gracias por esa intervención, porque es la invitación a las familias para que saquemos un rato y vayamos a visitar las plazas de mercado y disfrutemos todo lo que tenemos que nos va a ayudar a nutrirnos mejor. El día de hoy en Diálogos de Frontera, sello y rótulos en los alimentos. Ya regresamos.
Investigar en la práctica implica el fortalecimiento de disciplina, pues sus evidencias influyen en los avances de la educación en la misma práctica y en el sistema de salud. En el obrar es donde se viven las situaciones reales a las que se enfrenta el profesional de enfermería. Esas experiencias fortalecen el conocimiento y generan nuevas contribuciones al campo. Desde las palabras de María Consuelo Castrillón, es mediante la articulación teoría-investigación práctica cómo la enfermería inicia una transición de ocupación a profesión, de realizar tareas a realizar unas actividades intelectuales, de cumplir órdenes a controlar autónomamente su proceso de trabajo. Hemos logrado, queridos televidentes, entender lo de los sellos, rótulos en los alimentos. Se nos ha invitado a nutrirnos mejor. Se nos ha invitado a identificar, leer todas las carátulas de los alimentos que nos precisan si son procesados o ultraprocesados. También se nos ha invitado a reconocer en el alimento su factor cúltico, su factor familiar, social y también el recuperar la tradición que tiene toda esta zona con los nuevos alimentos o aquellos que habíamos tenido y que habíamos dejado de lado. Tantas frutas, verduras y productos que hacen nuestra vida mucho mejor. Pero el tiempo nos apremia, así que quiero invitar a la doctora Ana María Aristizábal Montoya, nuestra invitada, que nos dé una conclusión frente al manejo equilibrado de estos sellos y en su momento al padre José Raúl. Doctora. Claro que sí, pues bueno, el manejo es responsabilidad de los fabricantes, ¿cierto? Que deben responder a unos cambios normativos, a unos requisitos y que para poder estar en el mercado deben advertir al consumidor respecto a qué alimentos tienen o no excesos. Obviamente son ellos los llamados a reformular de manera que puedan ir retirando gradualmente algunos de los sellos en busca de mejorar esa posibilidad en el perfil de los alimentos y que no represente un riesgo para la salud. Ahora bien, al consumidor es una invitación a tener en cuenta esa información que está en el empaque, a ir un poco más allá, a indagar y a valorar esa información, porque si yo tengo, por ejemplo, una hipertensión, ya sé que ese alimento con exceso en sodio no lo debo incluir. O si tengo una diabetes, pues debo procurar disminuir esos alimentos que tienen azúcares en exceso y pues preferiblemente consumir sin azúcar o tomar la opción de consumir alimentos que tengan edulcorantes adicionados. Entonces, realmente es un ejercicio de hacer una relación amable con los alimentos, de buscar ese equilibrio en lo que comemos y también, como decía el padre, pues pensar que ese momento de consumo es un momento sagrado, es que estamos dándole a nuestro cuerpo la energía que necesita, entonces olvidarnos un poco de los problemas, de la pantalla y ojalá compartir la mesa con quienes nos hacen ameno el momento para que este alimento realmente logre nutrirnos. Padre Raúl. Pues retomo muchas de las cosas que ustedes han dicho a manera de conclusión y una es la importancia de alimentarnos. La persona que sabe alimentarse es una persona que tiene el cuidado de sí, porque es que el cuidado de sí no es solo evitar problemas, sino también tener el cuidado de sí físico, psicológico en todos los aspectos. Una persona enferma es aquella que no está infirme, una persona sana es aquella que está en firme. Alimentarnos para mantenernos en firme. La persona que sabe alimentarse, pues, es una persona que no come en exceso y a la vez es balanceada en todos, proteínas, azúcar, en todo lo que necesita el ser humano. Y hay que aprender también a ser humildes y es, en la medida en que va pasando los procesos evolutivos, biológicos del ser humano, también se van dando los cambios alimenticios. Eso es de adaptación, de mirar. Y termino retomando lo del Papa Francisco,
que el alimentarnos es un ágape, el encontrarnos con los demás es un encuentro. Y él dice, empecemos a cambiar también nuestros actos alimenticios. Y lo dice de una manera así simpática, empecemos por bendecir los alimentos, por agradecer los alimentos, para que estos alimentos hagan la función que deben hacer en nuestro organismo. Gracias, Padre Raúl, por esa manera como termina el programa el día de hoy, porque también entonces es dar gracias a Dios por los alimentos que tenemos, bendecirlos cuando los ponemos en la mesa y tener la capacidad, para eso tenemos la inteligencia y la voluntad, para leer, analizar, revisar y tomar decisiones a la hora de alimentarnos de la mejor manera, nutrirnos de la mejor manera. Doctora Ana María, muchas gracias por estar con nosotros en Diálogos de Frontera. Padre Raúl, como siempre es un gusto tenerlo con nosotros, con su encuadre filosófico, antropológico. Agradecemos a Cable Plus, a la red de Oriente TV por la transmisión, por la retransmisión, al Departamento de Comunicaciones de la Universidad Católica de Oriente y a la Facultad de Teología y Humanidades, que desde su Centro de Humanidades, Familia y Bioética estamos al frente del programa que con tanto cariño pues queremos dejarle a ustedes, a las familias, a los hogares. Serán muchos los temas que durante todo este año vamos a seguir tratando, aquellos que son de frontera, aquellos que nos interpelan, pero en últimas aquellos que requerimos para vivir mejor en familia. Hemos insistido, la familia es el lugar donde se fragua y se construye la humanidad. Es el lugar donde se estructura todo ese aparato axiológico y también es el lugar donde aprendemos de la mejor manera cómo, en este caso, alimentarnos, ver mejor el mundo. Así que a todos ustedes muchas gracias por su participación y los invitamos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales de la Universidad Católica de Oriente. Hasta pronto. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.